Hola a todos. ¿Qué habría pasado si los dinosaurios no se hubieran extinguido? Esa es una pregunta que se hace a menudo en las calles. Particularmente, el tiranosaurio es objeto de gran interés público por ser una especie muy conocida de los dinosaurios prehistóricos. Bienvenidos al canal. Como siempre, en esta ocasión intentaremos aclarar esa cuestión. Si el tiranosaurio hubiera sobrevivido a la extinción masiva durante el período Cretácico y el período Paleógeno, ¿cómo sería de diferente hoy la Tierra? ¿Están interesados? Entonces comencemos. Condenado a perecer. Antes de intentar responder a esa pregunta, primero tenemos que saber dos cosas sobre el tiranosaurio. ¿Cómo? ¿Qué tipo de vida llevaba el tiranosaurio y qué causó exactamente su extinción? Lo que el público conoce comúnmente es, en pocas palabras, el dinosaurio que era más grande y lo devoraba todo, y que luego se extinguió por un meteorito. Sin embargo, se trata de una visión muy parcial. Por supuesto, hay algo de verdad en esto, pero en realidad la situación es un poco más complicada. Para empezar, debemos de entender algunas cosas. Se cree que el término comúnmente utilizado tiranosaurio se refiere a una única especie, el Tyrannosaurus rex. Aparte de eso, hay otros dinosaurios que pertenecen a la familia Tyrannosaurus, o más concretamente a la familia Tyrannosauridae. Sin embargo, me disculpo con ustedes, pero omitiremos algunas cosas. De ahora en adelante, en este video, nos referimos al tiranosaurio como la especie más conocida y común para el público. El tiranosaurio no vivió en todas partes de la Tierra. De hecho, su hábitat se limita a un pequeño continente, llamado continente Laramidia, que existió durante el período Cretácico Superior, que corresponde a la parte occidental de lo que hoy es América del Norte. Laramidia es un continente largo de norte a sur, pero es muy estrecho de este a oeste. Limitaba al oeste en el Océano Pacífico y al este con el Mar Interior Occidental, que ahora es tierra firme. A menudo se piensa que el tiranosaurio es el dinosaurio más grande de la historia, pero no es así. Sin embargo, con 13 metros de longitud y un peso aproximado de 9.5 toneladas, es un espectáculo para la vista. No cabe duda de que eran carnívoros, pero aún no está claro cómo depredaban. Algunos investigadores creen que el tiranosaurio era un depredador que no perseguía a sus presas, sino que las emboscaba en los densos bosques del período Cretácico. Muchos otros creen que hurgaba en los cadáveres y comían carroña. Sin embargo, existen dudas sobre si eran carroñeros. Por otra parte, el tiranosaurio puede haber comido tantas presas vivas como carroña. En cualquier caso, el número de tiranosaurios propiamente dichos nunca fue grande. Si lo pensamos bien, el continente Laramidia no es tan grande y nuestro protagonista esta vez no se encuentra en ningún otro sitio. Como otros dinosaurios, el tiranosaurio era probablemente un animal de sangre caliente. Esto significa que la tasa metabólica basal era mucho mayor, lo que significaba que se necesitaba más comida. Dado su gran tamaño, la cantidad necesaria habría sido aún mayor. Los bosques del continente Laramidia estaban repletos de una gran variedad de especies, pero probablemente no podían albergar a tantos tiranosaurios. De hecho, para las especies con poblaciones pequeñas y grandes necesidades alimentarias, cualquier cambio importante en el hábitat es una sentencia de muerte. La adaptación a una menor disponibilidad de alimentos es posible si el tamaño corporal se reduce durante la evolución. Sin embargo, la evolución se basa en cambios en los rasgos genéticos de la descendencia. Si el número de sus descendientes es a su vez pequeño, casi no hay posibilidad de que surjan mutaciones que los ayuden a adaptarse al nuevo entorno. Precisamente por ese motivo, los grandes dinosaurios como los tiranosaurios fueron las primeras víctimas de una repentina hambruna provocada por el impacto de un meteorito. Ya que, cuando cayó aquel asteroide, el polvo expulsado por el impacto cubrió el Sol y sumió a la Tierra en años de invierno. Finalmente, la extinción masiva entre el período Cretácico y el período Paleógeno
acabó con todos los dinosaurios, los pterosaurios y los ictiosaurios no aviares. Aunque solo algunas de estas especies sobrevivieron durante un breve periodo de tiempo, pero el tiranosaurio desapareció demasiado pronto. En resumen, no había prácticamente ninguna posibilidad de que un tiranosaurio sobreviviera al impacto de un meteorito. Incluso, aunque no hubiera habido un impacto de meteorito, habrían estado condenados a la destrucción. Durante el período Cretácico, el propio mundo cambió de forma irreversible. La forma de los continentes de la Tierra también adoptaron su forma actual, y las plantas con flores surgieron y ampliaron sus hábitats. Los mamíferos aumentaron rápidamente sus poblaciones a pesar de su pequeño tamaño. En muchos lugares se han encontrado más fósiles que dinosaurios y reptiles. Los mamíferos comían huevos de dinosaurios. Las plantas con flores mejoraron el suelo, reduciendo así la erosión de la costa. Y eso ha cambiado la composición química de los océanos. Un mundo con tiranosaurios. Pero imaginemos un mundo en el que, con todo pronóstico, el tiranosaurio sobrevivió milagrosamente. Si ese fuera el caso, ¿se habría visto afectado todo el ecosistema del planeta? En caso de no ser así, ¿cómo le habría afectado? ¿Estaríamos los humanos cazando tiranosaurios? ¿O se estaría cazando a los humanos? Lo más probable es que el tiranosaurio hubiera ocupado el estatus ecológico de un gran depredador. El modo en que su presencia afectaría a la evolución de la vida dependería hasta qué punto podrían haber ampliado su hábitat. Por otro lado, dependería de los movimientos de las placas continentales. Por ejemplo, supongamos que el continente Laramidia no se hubiera fusionado con otras masas de tierra de América del Norte. En este caso, el tiranosaurio sería una especie endémica de ese continente, como los canguros en Australia. En otras partes del planeta, los organismos habrían evolucionado sin verse afectados por ella. Los dinosaurios habrían acabado extinguiéndose o habrían quedado relegados a una posición estrecha en el borde del ecosistema. Tal vez, los exploradores europeos que descubrieron el continente Laramidia en la época de los descubrimientos, descubrirían al tiranosaurio como un dragón que se parece a un monstruo. Supongamos que el continente Laramidia pasó a formar parte del continente norteamericano, según la historia geológica real. El tiranosaurio probablemente tendría un área de distribución por todo el continente, o al menos áreas boscosas. Y durante la Edad de Hielo habrían migrado más al sur, a las selvas de América Central, y luego, después de que el continente sudamericano se fusionara para formar un solo continente, habrían emigrado allí. Con el tiempo, ya se habrían encontrado en algún lugar de la selva amazónica. Y nunca se habrían encontrado tiranosaurios fuera del continente de América. Durante la última edad de hielo, es improbable que hubieran cruzado el helado estrecho de Bering hacia el norte y se hubieran asentado en el continente de Eurasia, ya que debía de haber demasiado frío para vivir allí. Como resultado, ¿cuál sería el impacto que podría haber sobre la biodiversidad? Como mínimo, habría habido menos grandes mamíferos depredadores. Esto se debe a que el tiranosaurio ocuparía el nicho ecológico. Al mismo tiempo, pequeños carroñeros habrían prosperado con las obras de este poderoso festín de dinosaurios. ¿Se hubiera convertido el tiranosaurio en un peligro para los humanos? Curiosamente, no tanto. Por supuesto, si se encuentran con un tiranosaurio hambriento mientras caminan desarmados por la jungla, eso es un claro presagio de mala suerte. Sin embargo, si se trata de un grupo organizado de cazadores, por ejemplo, muy bien podrían atraerlos a un foso y matarlos. La enorme carne del tiranosaurio habría sido una excelente fuente de carne para toda una tribu, y su piel habría proporcionado material para crear ropa. Es muy probable que el tiranosaurio tuviera plumas, que habrían servido como un adorno. Por lo que la caza de tiranosaurios aumentaría rápidamente cuando los europeos comenzaran a colonizar con armas de fuego. Y a estas alturas ya se habría convertido en una especie en peligro de extinción, dando como resultado que los ricos pudieran comprar botas de piel de tiranosaurio en lugar de piel de cocodrilo en el mercado negro.
Si les gustan las criaturas prehistóricas diversas, hoy tengo un regalo para ustedes. Recordemos al Mosasaurus, un antiguo lagarto que vivió y predominó en los océanos de la Tierra. El Mosasaurus se extinguió hace 66 millones de años, junto con los pterosaurios y los dinosaurios que no se parecen a las aves. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué habría pasado si hubiera sobrevivido? Gobernante de los mares. Empecemos con un rápido resumen de lo que se sabe en general sobre la investigación del Mosasaurus. Estos magníficos lagartos marinos no son los favoritos de muchas personas como sus parientes lejanos, los famosos dragones de cuello largo. Pero fueron los Mosasaurus quienes realmente dominaron los océanos y mares del Cretácico superior. Los primeros fósiles de Mosasaurus se encontraron todavía en 1764, en una cueva de piedra caliza cerca de Maastricht, Países Bajos. Se encontraron fragmentos de cráneos. Desgraciadamente, los investigadores de la época parecían carecer de conocimientos y clasificaron el fósil como perteneciente a un cocodrilo, un cachalote o algún pez desconocido. Solo en 1799 se reconoció la verdadera identidad de los objetos encontrados en Maastricht. El nombre de Mosasaurus, que significa lagarto del río Mosa, fue concebido por primera vez en 1822. El Mosasaurus no es solo una sola especie, sino que era una familia. La familia del Mosasaurus se divide en una gran variedad de especies, cada una con diferentes tamaños corporales y características anatómicas. Mientras que la especie grande representativa, el Mosasaurus hoffmanni, medía unos 17 metros de largo, y el Dallasaurus más pequeño que vivió en la misma época medía menos de 1 metro de largo. El Mosasaurus no es un dinosaurio. En términos de taxonomía biológica, son miembros de la familia de los lagartos. La especie viva más cercana genéticamente relacionada con el Mosasaurus son los varánidos. Sin embargo, incluso si tuviéramos la oportunidad de ver un Mosasaurus vivo, no encontraríamos ningún rasgo de lagarto. En apariencia, el animal parece un cruce entre un pez y un manatí, con una cola de rata relativamente enganchada. La ecología del Mosasaurus era bastante parecida a la de una ballena. La estructura de los órganos internos también era similar. Los monarcas del mar también eran animales vivíparos y, lo que es más interesante, a diferencia de los reptiles actuales, es que eran animales de sangre caliente. Estas características dieron a la familia de los Mosasaurus una ventaja evolutiva, por lo que superaron a competidores como los grandes tiburones rata y los pliosaurios hasta el final del período Cretácico. Según el estado de las excavaciones de los fósiles, los Mosasaurus parecen haber existido en toda la Tierra. Ya se han encontrado fósiles en muchos lugares de Eurasia, América del Norte y del Sur, África e incluso la Antártida. Esto puede tener algo que ver con el hecho de que los lagartos marinos, que tenían una estructura corporal maravillosamente eficiente y podían prosperar en cualquier lugar, ya que el clima era casi uniforme en todo el planeta en ese momento, creando un sistema de comunidad biótica similar en todas partes. Fin del dominio. La extinción del Mosasaurus estuvo asociada a una catástrofe natural ocurrida hace 66 millones de años. Cuando el fatídico asteroide que creó el cráter de Chicxulub, que cayó en la península de Yucatán en México, dejó toda la Tierra en oscuridad durante muchos años sin luz del día, ya que el polvo y la ceniza bloqueaban los rayos del sol. Esto provocó extinciones masivas durante el período Cretácico y el período Paleógeno. Esta fue una catástrofe ecológica que acabó con los Mosasaurus, luego con los pterosaurios, los dinosaurios y otras especies. Esto plantearía preguntas como: si el asteroide no hubiera caído, ¿el Mosasaurio seguiría vivo en el océano? De hecho, es una historia poco probable. En la historia geológica se conocen diferentes cataclismos naturales que han provocado extinciones masivas. Lo cierto es que, debido a los cambios ecológicos, el dominio de los reptiles, ya sea en la tierra, en el mar o en el aire, ya estaba debilitado y se habría desmoronado en cualquier momento. A mediados del siglo XX, cuando los investigadores aún no habían identificado una única causa para la extinción masiva entre el período Cretácico y el período Paleógeno, había muchas teorías para explicarla.
Una de estas teorías es que la biosfera era la responsable. En esta teoría, se pensaba que dos factores estaban involucrados en esta catástrofe. Una es la aparición de las plantas con flores que producen flores y semillas, y la otra es el cambio climático debido a la deriva continental. Las plantas con flores aparecieron a principios del período Cretácico y, poco a poco, se convirtieron en dominantes absolutas del reino vegetal, posición que sigue manteniendo en la actualidad. Las raíces de las plantas con flores están firmemente enterradas, por lo que las orillas de las masas de agua se han rebosado y es menos probable que sean arrastradas por el agua. Como resultado, la cantidad de material inorgánico que fluye hacia los océanos comenzó a disminuir, haciendo que la composición química de los océanos cambiara. Al hacerlo, se produjo una reacción en cadena que mató a muchas algas y plancton, y luego a los herbívoros y animales que se alimentaban del plancton, y a su vez a los depredadores de estos animales. En estos casos, los grandes depredadores de la parte superior de la cadena alimentaria son especialmente vulnerables a los daños. La teoría de la biosfera fue derribada cuando se encontraron pruebas de la caída de un asteroide, pero las últimas investigaciones demuestran que esto no era necesario. Esta teoría también tenía un punto de vista. Al menos hay una explicación razonable y convincente del por qué se han extinguido los lagartos marinos. Esta teoría parece aplicarse también a los pterosaurios. Esto se debe a que muchos pterosaurios, al igual que las aves marinas actuales, tenían estrechos vínculos con el mar para sus necesidades nutricionales. Dicho de otro modo, el Mosasaurus, al igual que sus congéneres, no pudo escapar en ningún caso a la imparable marcha evolutiva y al desarrollo de la biosfera. Si existiera un mundo en el que el Mosasaurus hubiera podido sobrevivir hasta nuestros días, sería un mundo no muy diferente al nuestro. Pero imaginemos por un momento que, a pesar de los cambios en el mundo, los mosasaurios consiguieron adaptarse al entorno y sobrevivir. Mundo de los monstruos. Al ser animales de sangre caliente, el extenso hábitat de los mosasaurios se habría conservado en gran medida. Fuera de las regiones extremadamente frías, se habrían encontrado varias especies de este pez lagarto en todos los mares y océanos. Cada especie de mosasaurus habría reinado en la cima de la pirámide de la cadena alimentaria en estos mares. En el mejor de los casos, los tiburones habrían quedado relegados a un segundo plano y, en el peor de los casos, se habrían extinguido por completo. Entonces, las personas de hoy ni siquiera sabrían que criaturas como los tiburones existieron en el pasado. Esto se debe a que los esqueletos de los tiburones con mucho cartílago no se mantienen en buen estado. Los investigadores habrían debatido a qué especie pertenecía el misterioso diente único y la columna vertebral, pero nunca habrían pensado en un animal como los tiburones. Las ballenas y los delfines comunes, incluidas las orcas, probablemente nunca habrían existido en la forma que ahora conocemos. Esto se debe a que estos mamíferos acuáticos se separaron de sus compañeros terrestres que vivieron durante la época del Eoceno, hace unos 50 millones de años. En algún momento, estos animales fueron conducidos a aguas poco profundas o a pantanos, donde llevaban una vida semiacuática, y luego emigraron completamente al mar. Ellos pudieron prosperar en el mar porque en aquella época prácticamente no había grandes depredadores. Sin embargo, los mosasaurios, de haber sobrevivido, habrían permanecido en la cima de la cadena alimentaria. Así pues, los ancestros de los delfines y las ballenas, incluso si hubieran sobrevivido, habrían sido probablemente animales relativamente pequeños, acuáticos o semiacuáticos como las focas. El Mosasaurus también habría dañado a los humanos, aunque ellos no cazan deliberadamente a nuestros antepasados. En principio, no hay ninguna especie animal en la naturaleza que utilice al ser humano como su principal fuente de alimentación. Sin embargo, nadar en el hábitat del mosasaurio es peligroso. Esto se debe a que es lo mismo que nadar donde abundan los tiburones y los cocodrilos. En otras palabras, el Mosasaurus habría sido para los humanos una combinación de tiburón, ballena y cocodrilo. Incluso, sus pieles pueden haber sido apreciadas y comercializadas. De ser así, el Mosasaurus estaría en peligro de extinción y, a estas alturas, se habría convertido en un animal protegido.
Y para las criaturas terrestres no habría sido diferente, porque a los mosasauros no les interesan los animales terrestres. En un pasado lejano, nuestro planeta fue el hogar de criaturas gigantes y temibles. Por ejemplo, los dinosaurios. O el megalodón, que es el tiburón más grande que haya existido. Desafortunadamente, o debería decir afortunadamente, el megalodón se extinguió hace mucho tiempo. Por cierto, ¿qué habría pasado si hubieran sobrevivido hasta nuestros días? Lo que sabemos sobre el megalodón. Para empezar, repasaremos brevemente lo que sabe la ciencia sobre el megalodón en la actualidad. Ahora bien, el megalodón era un pariente del actual gran tiburón blanco. Es posible que el gran tiburón blanco sea un descendiente más pequeño del megalodón. El megalodón se encontraba en casi toda la Tierra, excepto en las regiones polares. Es bien sabido que se han encontrado huesos en Australia, Nueva Zelanda, Japón, India, Bangladesh, Cuba, Reino Unido, California en los Estados Unidos, Chile y ahora en regiones de Europa Central y Oriental como la República Checa, Austria, Hungría y Polonia. Es en Europa donde se encontró el diente del megalodón más antiguo documentado. En la Edad Media, cuando no se tenía ningún conocimiento de los fósiles, es comprensible que hubiera sido inconcebible que lo que ahora es Tierra pudiera haber sido un océano hace millones de años. Así que nadie imaginaba que las extrañas piedras con forma de dientes pertenecieran a los peces. Se llamaban piedras de lengua, es decir, lenguas hechas de piedra, y se creía que eran las lenguas petrificadas de monstruos imaginarios como dragones y trolls. También hay que tener en cuenta que la geografía de la Tierra en la época del megalodón era similar a la actual, pero con algunas diferencias. Particularmente, Europa era un grupo de islas, como las actuales islas árticas. Así pues, no cabe duda de que ahora se encuentran fósiles del megalodón en países sin costas. Al parecer, el megalodón prefería las aguas poco profundas cercanas a la costa, las lagunas cálidas y las zonas costeras. Sin embargo, a veces nadaban mar adentro. Ellos eran depredadores feroces y despiadados que se alimentaban de peces, delfines y ballenas, pero también de animales mucho más grandes. El megalodón era capaz de golpear con su pesado y enorme cuerpo y hundir sus dientes profundamente en el pecho y la espalda de sus presas. Sí, es cierto, el pecho y la espalda de los cetáceos son los más difíciles de atacar, pero con los dientes del megalodón, no importa que estuvieran protegidos por un esqueleto. Teniendo en cuenta que las mandíbulas del megalodón medían 2 metros de largo y tenían 5 filas de 276 dientes en total. El megalodón es la especie de pez más grande de la historia del planeta, hasta donde alcanza el conocimiento humano. Podían alcanzar 15 metros o más de longitud y, según diversos cálculos, pesaban entre 45 y 50 toneladas. Sin embargo, el megalodón no es el animal marino más grande. Esto se debe a que la ballena azul actual es el doble de grande. Mares peligrosos. En realidad, el megalodón, como muchas otras especies, se extinguió debido a las cambiantes condiciones naturales. El periodo durante el cual floreció el megalodón fue bastante largo, y lo hizo durante unos 20 millones de años. En aquella época, los mares estaban llenos de mamíferos lentos y muy primitivos, y, al mismo tiempo, no existían grandes cetáceos como las orcas actuales. Hace unos 3.5 millones de años, cuando apareció un gran número de esos cetáceos, el megalodón perdió la competencia por el alimento y desapareció del escenario evolutivo. Sin embargo, ¿y si el cambio no se hubiera producido? Imaginemos por un momento qué habría ocurrido si las orcas no hubieran desbancado a los tiburones monstruo de su estatus ecológico de superpredadores del mar. Es posible que ambos coexistieran o que los cetáceos nunca aparecieran en primer lugar. ¿Cómo habrían cambiado las criaturas? En primer lugar, el mar habría sido un lugar mucho más peligroso. Como ya se ha mencionado, el megalodón se encontraba en todas las zonas tropicales y templadas. Básicamente vivían en los grandes océanos, pero a veces nadaban en aguas relativamente pequeñas. Contrariamente a la imagen que ya se ha creado, los tiburones no atacaban específicamente a los humanos. De hecho, no hay prácticamente ningún animal que se alimente específicamente de seres humanos.
Ellos atacan a los humanos porque los confunden con los diversos peces y mamíferos marinos de los que se alimentan. Los tiburones también son animales curiosos y pueden probar objetos desconocidos por auténtico deseo de conocimiento. Sin embargo, para la persona a la que le toque la mandíbula, no será una historia fácil. En cualquier caso, la idea de nadar en el mar habría estado plagada de peligros. A diferencia de los tiburones actuales, el megalodón era suficientemente numeroso y, además, más agresivo y más grande que los tiburones. Sí, por supuesto, con el paso del tiempo debieron de inventar varios repelentes de megalodón y otros métodos de protección, pero eso habría sido en los últimos 200 años. Además, el megalodón podría haber golpeado barcos pesqueros e incluso barcos relativamente grandes. Han descubierto el placer de chocar físicamente, por lo que son extremadamente peligrosos. Imagínense lo que ocurriría si un monstruo de 40 toneladas chocara a gran velocidad contra el casco de una pequeña embarcación de una sola persona. ¿Habría provocado que las personas se abstuvieran de pescar o de navegar por mar? No lo creo, porque no somos los primeros en enfrentarnos a animales peligrosos. Seguramente la humanidad habría comprendido rápidamente cómo hacer frente al megalodón, y seguramente para la población costera, el megalodón no habría sido una amenaza, sino todo lo contrario, una presa útil y apreciada. La carne del megalodón no habría sido una mala conserva para el invierno, su piel podría haber servido para confeccionar ropa y tiendas de campaña, y sus huesos para fabricar armas, adornos y utensilios de cocina. Con el tiempo, es posible que los humanos la conviertan en una industria de procesamiento y caza del megalodón, muy similar a las modernas industrias de procesamiento y caza de ballenas. Con el tiempo, esto podría llevar a lo mismo que ocurre ahora en el mundo real. El megalodón se extinguiría. Ellos sufrirían el mismo destino que los bos primigenios y la vaca marina de Steller. En el mejor de los casos, serían animales de la lista roja de fauna en peligro de extinción. Aunque no tienen que estar tristes. En el periodo anterior a la intervención humana, el megalodón podría haber tenido un impacto significativo en el ecosistema marino. Como mínimo, habría menos animales marinos que ahora, incluidos delfines y pinípedos como leones marinos, focas y ballenas. Estos depredadores serían incapaces de sobrevivir y las criaturas herbívoras solo serán presa del megalodón. Por último, cabe mencionar que en la criptozoología existe la opinión de que el megalodón siguen vivos. En el año 2013 se emitió un falso documental al respecto en Discovery Channel. Estaba claro que se trataba de un programa con fines de entretenimiento, y esto no lo negaban los propios productores, como dice el descargo de responsabilidad al principio de la película. Sin embargo, mucha gente creía que el megalodón seguía vivo. Sin embargo, antes de este programa, hubieron informes regulares de encuentros con el megalodón. Los investigadores se mostraron escépticos ante estos informes. No existen pruebas creíbles de la existencia del megalodón en la época geológica actual, el Holoceno, ni fotografías o videos que los identifiquen claramente como megalodón. Después de todo, es muy improbable que un depredador tan grande haya pasado desapercibido durante tanto tiempo para los investigadores más perspicaces. Aunque, tal vez, solo tal vez, no tuvieron suerte, quién sabe. Como probablemente sabrán, la titanoboa es una serpiente gigante que una vez habitó en nuestro planeta. La mayoría de las personas que escuchan hablar de ellos piensan que son peligrosos depredadores que alejan a los animales de todo su hábitat. ¿De verdad fue así? Entonces, ¿qué habría pasado si la titanoboa no se hubiera extinguido? Mundo de la titanoboa. Nada en la naturaleza existe simplemente sin ninguna conexión con nada. Los animales de cualquier tipo forman parte inseparable del bioma de su hábitat. Solo los que son capaces de adaptarse bien a las condiciones de la época son capaces de sobrevivir y prosperar. Las grandes leyes de la evolución, descubiertas por Charles Darwin, son las leyes más importantes de la naturaleza. Por eso, para entender qué tipo de animal era la titanoboa, tenemos que averiguar todo lo posible sobre las condiciones en las que vivía. La titanoboa vivió durante la época del Paleoceno, hace unos 60 millones de años,
poco después de la extinción de los dinosaurios. Los huesos de la titanoboa se encontraron en Colombia, pero su rango puede haber sido mucho más grande, extendiéndose por gran parte de América del Sur. En aquella época, América del Sur era un continente aislado del resto del mundo. No estaba conectado, como lo es hoy el continente australiano. Después del fatídico accidente del asteroide que terminó con los dinosaurios, el invierno global fue templado y prevaleció un clima relativamente cálido en el planeta. La tierra donde ahora se encuentra Colombia era entonces tropical, con una temperatura media anual de unos 35 grados centígrados. Toda el área estaba cubierta por la selva y tenía innumerables ríos que la atravesaban. En otras palabras, todas las condiciones eran muy parecidas a las actuales. La única diferencia era que no había humanos y la selva estaba habitada por un grupo de animales completamente diferente. Al parecer, la titanoboa vivía en el río. Algunos alcanzan los 14 metros de longitud y parecen pesar más de 1 tonelada. Entre los que comparten hábitat con la titanoboa se encuentra el Diplocaulus acuático con aspecto de cocodrilo. El más grande medía hasta 6 metros de largo. La titanoboa también puede haber encontrado muchos animales ahora extintos de la misma especie que las tortugas. Un ejemplo es el Carbonemys, cuyo caparazón mide más de 1.5 metros. En un principio se pensó que la titanoboa era el principal depredador en la cima de la cadena alimentaria, que atacaba y se comía a todos los demás animales, incluidos los que acabamos de mencionar. Según esta teoría, las aves y los mamíferos que se acercaban inadvertidamente al agua también eran presas de la titanoboa. Durante la mayor parte de la era Cenozoica, los mamíferos más ampliamente distribuidos en América del Sur fueron los mamíferos Notoungulata. El Notoungulata varía en apariencia, pero un ejemplo típico del periodo de la titanoboa es el Thomas Huxley, un herbívoro de unos 1.5 metros que está entre un perro y un jabalí. Los reyes de América del Sur eran las aves no voladoras de las familias de los fororrácidos, que iban desde los gigantes de varios metros de altura hasta los más pequeños de menos de 1 metro. En otras palabras, a la titanoboa no le faltaban presas para alimentarse. Sin embargo, las últimas investigaciones han demostrado que esta teoría es errónea. Cuando los investigadores examinaron el cráneo de la titanoboa, descubrieron que su dieta principal era el pescado. Por eso, en los hábitats de las criaturas mencionadas hasta ahora, excepto los peces, no tenían que temer a la titanoboa. Por otra parte, estaba claro que habría sido una locura atacar a esta serpiente gigante, por lo que incluso la titanoboa no tenía que temer a otros depredadores. ¿Por qué se extinguió la titanoboa? La titanoboa como especie biológica existió durante un corto periodo de tiempo, aproximadamente unos 2 millones de años. La titanoboa se adaptó a la mayoría de los periodos de máximo calentamiento debido a la liberación de metano en la atmósfera, que se produjo en varias ocasiones entre hace unos 60 y 58 millones de años. Después de eso, comenzó el clima frío. Por supuesto, estaba lejos de ser lo suficientemente frío como para causar la extinción de los dinosaurios, y no tan frío como la era del hielo experimentada por la humanidad. Pero para los animales que preferían los climas cálidos, eso era suficiente. Otro problema está relacionado con la liberación de metano, que acabamos de mencionar. La liberación de metano calentó la atmósfera e hizo que el entorno de la Tierra fuera más adecuado para el hábitat de la titanoboa, pero la cosa no acabó ahí. En el Atlántico Norte, los compuestos de metano se liberaron en varias ocasiones, y estas condiciones continuaron durante unos 2500 años, provocando la acidificación del agua del mar y creando grandes eventos anóxicos. Aparecieron muchas bacterias reductoras de sulfato que produjeron sulfuro de hidrógeno. Cuando este proceso era más activo, entre el 10% y el 20% de los océanos del mundo estaban habitados únicamente por organismos anaeróbicos, como ocurre ahora en las profundidades del Mar Negro. Dichas aguas estaban básicamente cerca de la costa continental. Como resultado, el número de peces había disminuido. Los peces no tienen otro lugar donde vivir. Entonces no hubo más alimento para la titanoboa. Por supuesto, la titanoboa vivía en los ríos y no en el mar,
Pero no hay que olvidar que muchos peces viven en agua dulce pero migraban al mar para desovar, con lo que ya no podrían migrar debido a la reducción de las zonas de agua salada adecuadas para su crecimiento. El enfriamiento y la expansión de aguas ricas en sulfuro de hidrógeno, estos dos factores parecen haber contribuido a la extinción de la titanoboa. La especie actual de la serpiente, conocida como boa o anaconda, es más pequeña que la titanoboa y surgió mucho más tarde. Sin embargo, ¿qué habría pasado si la titanoboa hubiera sobrevivido a estas condiciones adversas? Para ser honestos, incluso si hubieran sobrevivido, habría habido toda una serie de nuevos problemas para la titanoboa. Durante los siguientes 60 millones de años, se produjeron muchos cataclismos naturales, pero quizás ni siquiera estos fueron las mayores amenazas, sino lo fueron otros problemas. Como ya les he explicado, durante la mayor parte de la era Cenozoica, América del Sur era un continente rodeado de océanos por todos lados, muy parecido a la Australia de hoy en día, y tenía una fauna única que no se podía ver en ningún otro lugar. Entre ellos se encontraban los fororrácidos y los notoungulados. Fue hace solo 15 millones de años que América del Sur comenzó a conectarse con América del Norte y América Central, y tomó cerca de unos 3 millones de años para que el puente terrestre entre los continentes se formaran como lo conocemos hoy. Como resultado, muchos animales comenzaron a invadir las tierras de América del Sur desde América del Norte. Ni los fororrácidos ni los notoungulados sobrevivieron a la competencia y se extinguieron relativamente rápido. También sufrieron otras especies. Y para la titanoboa se le presentó una situación difícil. Por ejemplo, los peces del norte que la titanoboa no podía comer, pueden haberse desplazado los peces de agua dulce de los que se alimentaba la titanoboa, o nuevas especies de plantas pueden haber cambiado la composición química del suelo y, por tanto, del agua. Por cierto, las serpientes boa actuales, parientes lejanas de la titanoboa, se originaron en América del Sur, a juzgar por su área de distribución actual, y luego se extendieron más hacia América Central a través de los nuevos puentes. Por otra parte, ¿quizás no fue malo para la titanoboa que se quedara sin salida al mar? ¿Y si la titanoboa no se hubiera extinguido? ¿Cómo habría cambiado el reino animal si la titanoboa hubiera sobrevivido? No es de extrañar que ya no sean tan fuertes. Otras serpientes de la familia de las boas probablemente no habrían evolucionado hasta convertirse en lo que son hoy, ya que la titanoboa habría ocupado su estatus ecológico. La titanoboa habría seguido siendo la única especie viva de las serpientes de su clase. Después de que las Américas se conectaran por tierra, es posible que las titanoboas sobrevivientes hayan comenzado a moverse para asegurar nuevos territorios. Y en este momento, el rango de la titanoboa puede haberse extendido hasta la frontera entre México y los Estados Unidos. Durante decenas de millones de años, la selva se ha mantenido esencialmente sin cambios, lo que la convierte en un hábitat muy cómodo para la titanoboa. Para los humanos, la titanoboa no era tan peligrosa, ya que ellas no ven apetitosos a los humanos, pero sí a los peces. Sin embargo, hay que tener cuidado al nadar en las aguas de su hábitat. Los movimientos rápidos pueden ser percibidos por la titanoboa como un ataque contra ellos, y pueden atacar a los nadadores en defensa propia. Es posible que los humanos también hayan cazado a las titanoboas por su carne y su piel, y también es posible que los bolsos de cuero genuino de la titanoboa sean muy apreciados en la actualidad. Averiguaremos cuál de los dos será el ganador: un espeluznante megalodón o un poderoso mosasaurus. Esa es la batalla de los titanes del pasado. Y si a ustedes también les interesa, entonces comencemos. Mosasaurus, el lagarto del terror. Empecemos presentándoles a los luchadores. En la esquina azul está calentando el Mosasaurus. Este lagarto gigante es capaz de cortar a sus presas en finos trozos con sus poderosos dientes en forma de sierra. Por cierto, no es solo un Mosasaurus.
Entre ellos, el Mosasaurus hoffmanni es la especie representativa más grande. Algunos de ellos medían hasta 17 metros de largo y pesaban hasta 27 toneladas. Es un monstruo extraordinario. Estos depredadores se alimentaban de tiburones, tortugas y otras especies pertenecientes a la misma familia del Mosasaurus. De hecho, los mosasauros a veces se comían entre ellos. Pero no se sientan mal por ello. Sin remordimientos. Si alguien intentara culpar a este gigante, el mosasauro sería refutado por sus dientes pequeños, prismáticos, bien cortados y su gran boca. Ya que el Mosasaurus hoffmanni no tiene tantos dientes, a lo mucho unos 40. Pero vaya rendimiento. Su boca se abre mucho para que pueda masticar grandes trozos de carne. Además, mueven su mandíbula inferior hacia adelante y hacia atrás como una sierra para cortar a sus presas. De este modo, se puede dominar eficazmente el temblor de la presa. Esa es la prueba de que el Mosasaurus era capaz de capturar presas más grandes que él. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué posibilidades tiene el Mosasaurus de vencer a su oponente el Megalodón, que pesa el doble que él? ¿Cuál creen que ganará? Escríbanoslo en los comentarios. Megalodón, brutal tiburón. En la esquina roja está el gigante Megalodón. Este tiburón medía 15 metros y pesaba entre 30 y 35 toneladas, y según algunas teorías, podría alcanzar hasta 47 toneladas. Un verdadero luchador de peso pesado, teniendo en cuenta su peso, sería el ganador de este combate. El Megalodón tampoco se ha tomado a broma el nombre del pez depredador más grande de la historia. Sí, el Megalodón no es tan grande como el tiburón ballena que aún vive o el Lichtenstein de hace mucho. Sin embargo, eran filtradores muy delicados. Por otro lado, el Megalodón se alimentaba de grandes presas y no de plancton. Por esta razón, la boca del Megalodón tenía 276 fuertes dientes, de unos 18 a 19 centímetros de largo. Por cierto, los dientes del Megalodón son los dientes de tiburón más grandes del mundo. Son extremadamente afilados y pueden cortar la carne cruda con facilidad y morder fácilmente la caja torácica y la columna vertebral de presas grandes. Con esos dientes creciendo en sus poderosas mandíbulas de 2 metros, se trata de un auténtico tiburón asesino. ¿Quién es más fuerte en un enfrentamiento directo? Un enfrentamiento directo entre el Megalodón y el Mosasaurus es poco probable. El problema no es que el Mosasaurus fuera una criatura de una época diferente, que vivió hace 82 a 66 millones de años, y el Megalodón mucho más tarde, hace 23 y 3.6 millones de años. Sencillamente porque ambos eran superdepredadores, es decir, animales que reinaban en la cima de la cadena alimentaria. Ser superdepredadores significa que ser los mejores cazadores de su época y que nadie puede igualarlos en las habilidades de caza. Ambos cazaban en emboscadas, pero de eso hablaremos más adelante. Supongamos por el momento que ambos se encuentran por casualidad en el mar. Aclaremos quién es el más fuerte. Y quizás el ganador de esta lucha sea el Mosasaurus, que es más ligero. Ser ligero es una ventaja en un combate. Por su velocidad, agilidad y resistencia, ganaría el Mosasaurus. ¿Cómo es eso posible? La razón es muy sencilla, es que el Megalodón es un tiburón, ya que los tiburones respiran por las branquias. Esto significa que, a pesar de su enorme tamaño, el Megalodón tiene un área limitada de órganos que llevan oxígeno a su cuerpo. El tiburón ballena pesa más que el Megalodón y pueden aumentar aún más. Esto se debe a que viven del plancton y, por lo tanto, no necesitan moverse con rapidez. En cambio, el Megalodón es un depredador, por lo que es capaz de moverse con agilidad, al menos durante breves periodos de tiempo. Y el metabolismo no tan activo del Megalodón hace exactamente eso. El Megalodón es incapaz de realizar el metabolismo necesario para un enfrentamiento directo con el Mosasaurus. Así que hay pocas posibilidades de que el Megalodón gane un enfrentamiento directo en el que ambos luchadores son ambiguos. Veredicto 1-0 a favor del Mosasaurus. Operación Emboscada.
este enfrentamiento podría tener más sentido, porque probablemente ambos habrían sido emboscados y cazados. El mosasaurus esperaba que su presa nadara cerca de la superficie para respirar aire fresco o calentarse con los rayos del sol. Llegado el momento, el mosasaurus se abalanzaba sobre su presa con movimientos ágiles, la atrapa con firmeza y comenzaba a trocearla, utilizando sus poderosas mandíbulas superior e inferior con una fuerza de mordedura de unas 24 toneladas. Las tortugas marinas, otro tipo de mosasaurus, y el plesiosaurus, de 20 metros de largo, no pueden escapar de las mandíbulas de un mosasaurus. Pero, por supuesto, lucharon. También se han encontrado mandíbulas fosilizadas de mosasaurus que muestran indicios de que grandes presas forcejearon entre ellos, y que luego sus heridas se curaron. El megalodón también utilizaba las emboscadas para cazar, pero con una estrategia más variada. Eran lo suficientemente ágiles como para abalanzarse sobre su presa y mordisquearla. Cuando cazaban, dañaban los órganos vitales o masticaban los huesos para que sus presas no pudieran moverse, y luego se los comían lentamente. Algunos creen que el megalodón no sentía aversión por la carne de animales muertos, pero esto no se aplicaría al mosasaurus, que tiene un sentido del olfato débil. La mordedura del megalodón es más débil que la del mosasaurus, solo 11 toneladas, y aún así, una vez atrapado, sería imposible escapar. ¿Quién ganaría en un ataque de emboscada? En ese caso, habríamos empatado. El megalodón, al igual que el mosasaurus, era capaz de obtener una ventaja estratégica, impidiendo que su presa se moviera con el primer mordisco. Luego solo queda comerse tranquilamente a la presa. Sin embargo, en tales casos, siempre hay un pero. Tanto el mosasaurus como el megalodón rara vez o nunca se enfrentaron a rivales tan grandes. Los investigadores creen que el megalodón cazaba pequeñas ballenas, delfines y tortugas marinas de entre 2.5 y 7 metros de longitud, que es mucho más pequeño en tamaño que el mosasaurus. ¿Puede el megalodón enfrentarse a grandes lagartos como el mosasaurus, que está más allá del alcance de la estrategia del megalodón? Por el contrario, el mosasaurus cazaba presas más grandes que él. Sin embargo, nunca se enfrentó a monstruos de 35 toneladas. ¿Pudo abrir la boca lo suficiente para sostener bien a un megalodón? En primer lugar, ¿apareció el megalodón en una zona donde caza el mosasaurus? Esto se debe a que el megalodón no necesita nadar hasta cerca de la superficie del mar para respirar. Este tiburón siempre ha podido vivir en aguas profundas, es decir, ha podido mantenerse a salvo. Veredicto 2-1 a favor del mosasaurus. ¿Qué nos cuenta la evolución? Supongamos que el mosasaurus y el megalodón estuvieran en el mismo periodo de tiempo y en la misma zona de agua. ¿Qué especie habría ganado? Una forma de verlo es que el mosasaurus puede moverse más rápido. Incluso las estimaciones más conservadoras muestran que pueden desplazarse a velocidades de unos 20 km por hora. Las aletas bien formadas no se tienen en cuenta en este cálculo. Si se tiene eso en cuenta, la velocidad del mosasaurus debería ser mucho mayor. En cambio, el megalodón no es tan rápido. En el mejor de los casos, su velocidad máxima es de unos 18 km por hora, por lo que el mosasaurus es más rápido. Incluso si los persiguen, siempre puede huir nadando si son más rápidos que su adversario. Otra forma de verlo es que el mosasaurus necesita aire, así que si hay más emboscadas, el megalodón tiene ventaja. Este tiburón también es conocido por sus diversos métodos de caza. Esta es señal de que pueden adaptarse bien a diversas condiciones, incluida la ecología de sus presas. Del mismo modo que el megalodón se habría adaptado bien a la ecología animal de su época, se habría adaptado mejor a la existencia del mosasaurus. Así que le damos puntos al megalodón. Entonces, el resultado final fue un empate de 2-2. Por cierto, ¿han oído todos el rumor del que el megalodón no se ha extinguido y sigue a la deriva en las profundidades del mar? Si han oído rumores de este tipo, háganoslo saber en los comentarios. Es hora de terminar con este video. Muchas gracias a todos ustedes por vernos.
Por supuesto, aparte de los falsos programas documentales, no existen pruebas fehacientes de esta leyenda. Pero las posibilidades siempre están ahí. Así que nos despedimos por el momento. Nos vemos pronto. Adiós.